días. Shabbat Shalom Borah, Jodesh Tov, este mes. La verdad es que este Shabbat es un Shabbat un poco raro que suceda, porque en este Shabbat la Torah va a repetir otra vez el fallecimiento de Aarón Cohen, que nosotros ya habíamos hablado cuando en la parashá de Jucat habla del fallecimiento de él. La Torah es el único yortzeit, digamos, es la única vez que la Torah habla de la fecha que alguien se murió. Eso es una cosa muy, muy interesante, porque nunca la Torah en ningún, por ejemplo, nosotros sabemos que Moshe Rabenu falleció el 7 de Adar. ¿De dónde sabemos que Moshe falleció el 7 de Adar? Porque los Jajamim dicen que falleció el 7 de Adar. La Torah no dice que él falleció el 7 de Adar. Es muy raro. Y lo más raro es que caiga el día del aniversario de Aarón Cohen, que es mañana, que es Aleph de Av, Rosh Chodesh Av, y que nosotros podamos leer en la Torah el fallecimiento de Aarón. Es decir, es algo que pasa a lo mejor, no sé, de manera, a lo mejor 7, 8, 10 años, de una manera muy rara. Pero eso luego, si nos da un poquito de tiempo, me gustaría que lo hablemos. Me gustaría, bueno, vamos a empezar como siempre contando cuáles son los temas. En este año, debido a que no es año bisiesto, se leen 2 parashiot juntas. Este Shabbat terminamos de leer el libro de Bamidbar, que técnicamente podríamos decir que sería como si fuera el último Humash que Hashem Mamash habló, porque el Humash que viene, la parashá que viene, parashá de Barim, es un sefer que Moshe lo habló. Todo el libro de Barim Moshe lo habló. Gracias. Y la parashá de... perdón, no habilité la cámara. Perdón. Pero por lo menos sí me escucharon. Nunca, siempre me ven y no me escuchan. Hoy me escucharon y... La Torah acaba el libro de Devarim. Y vamos a hablar un poquito de qué hablan en estas parshiot. Aquí el primer tema que habla la parashá de Matot. Matot se puede traducir como 2 cosas. Matot de maté. Un maté es un bastón y muchos bastones se dicen matot. Pero las tribus, la palabra tribu, shevet, maté, también se traduce como tribu. El primer tema que la Torah habla en esta parashá es alajot que están relacionados. Que no lo puede cumplir esa cosa. Prometió, no sé, vamos a decir, alguien prometió, no voy a ir a tal lugar. En tal invitación que me hagan, no voy a ir. Y al final siente que tiene compromiso con esa invitación y tiene que ir, entonces tiene que anular esa promesa que hizo. Existen las alajot de anulación de cosas. Técnicamente, lo ideal es que una persona se haga responsable por lo que saca de la boca y no se vuelva una persona que diga cosas y después se tenga que estar arrepintiendo de las cosas que está diciendo cada vez. Entonces, hay ocasiones que la persona, que la Torah le dice a la persona, promete, es bueno que prometas. Lo estudiamos en Pirkei Avot, Nedarim Siag la Prishut. Cuando una persona sabe que si está pasando por una situación, vamos a decir, no sé, le llama mucho la atención comer un chocolate y no pasaron de leche y no pasaron todavía las 6 horas para que pueda comer de leche. Y le está ganando mucho el Yetzer Hara y quiere mucho comer ese chocolate o mucho. Ahí está. Pero, a ver un minuto. Al revés, antes sí se veía y creo que ya no se ve. Ahora ni se ve ni se oye, ¿verdad? Sí, sí se oye. Sí se oye, Mora, nada más no se ve. Ahora sí, gracias. Gracias. Entonces, en ese caso, Rabbi Akiva dice, Nedarim Siag la Prishut. Si una persona puede, en ese caso, para poder contenerse y no transgredir esa verá que a lo mejor el Yetzer hará la gana, dice, juro que no voy a comer ese chocolate. Entonces ya, el temor a romper ese juramento y su palabra es muy fuerte y por eso se puede. En otra situación, por ejemplo, que se le presenta la oportunidad de una persona hacer una mitzvah, entonces la persona dice, juro que la voy a hacer,
Y otra cosa que se acostumbra también es en que momentos de preocupación o que alguien está pasando por una situación, no sé, supo que alguien muy querido para él está enfermo, lo que sea, entonces dice, si se cura esta persona, juro que voy a hacer X cosa, voy a darse de acá, voy a terminar una masaje, no sé, en esas situaciones sí. Pero jurar o prometer así, porque sí, eso es una cosa que no se debe hacer, y mucho menos en la época en la que nosotros estamos hablando, que es la época del Bet HaMikdash, que los juramentos se establecían con nombres de Hashem, que no son tan fáciles de romper, etcétera, etcétera. Entonces, si una persona jura y lo cumple, está bien. Igual está mal que se ande jurando, pero si una persona jura y no puede estar cumpliendo ese juramento, tiene la opción de invalidar ese juramento, va con unos jajamín y dicen, estoy arrepentido de haber hecho eso, y se hace una cosa que es la que nosotros hacemos generalmente cuando eso, antes de Kippur, antes de Rosh Hashanah, lo que se llama que es Atarat Nedarim, vamos con esa persona y le dijeron, obviamente que eso no se debe hacer pecamitosamente, es decir, yo juro total antes de Kippur voy y lo anulo. No, eso es en un caso de extrema urgencia. Y las personas que le hacen esa anulación del juramento, esa invalidación del juramento, le preguntan y le dicen a esa persona, tú si supieras más tarde que no estarías preparado para hacer este juramento o que no lo podrías hacer, etcétera, etcétera, ¿hubieras jurado? Y generalmente la persona que va a contestar que no lo hubiera hecho, entonces en ese caso le permiten. Existen diferentes alajot en diferentes anulaciones de promesas y de juramentos, y existen también situaciones en el cual cuando una persona es menor de edad, los padres pueden anularle esa promesa a los hijos, y los esposos también pueden anular la promesa que hizo una esposa, en caso que la esposa no la pueda cumplir, sabiendo de que la esposa no la dice ella, yo no sabía, no podía, no sé, etcétera, etcétera. Muy bien, esa es, la verdad es que la Gemara y el Shulchan Aruch son los que ampliamente detallan todas las alajot. Acá la Torá nada más lo habla rapidísimo. La Torá aquí vuelve a nombrar el tema de la guerra de Midian, que ahora de verdad va a ser un hecho. Antes era una orden que Hashem le había dicho a Moshe, pero ahora Mamash Moshe está a punto de morirse, y es la última cosa que Moshe Rabenu tiene que hacer antes de morirse, es pelear contra la guerra contra Midian. Y si bien eso era algo que a Moshe le movía mucho, porque Moshe sabía perfectamente que en el momento que él va a pelearse contra Midian, después ¿qué le va a pasar? Se va a morir. De todas formas, él lo hace como si fuera que no hay una situación tal, y pelea, y hace todo lo que Hashem le dice, y las personas se prenden con él, van con él. Ahorita vamos a estudiar un poquito más de adentro qué pasó aquí. Después la Torá habla de que en ese momento, cuando Hashem decide que los judíos hagan guerra en contra de Midian, también el que se muere en esa guerra, ¿quién es? El brujo Bilam. Porque todo esto, ¿por qué pasó? Porque como Bilam vio que todas las maldiciones que él decía se convertían en bendiciones, al final lo último que hizo fue que darle un consejo a Balá que provoque que los judíos pequen, y así fue. Entonces él tenía también morirse en la guerra, y Moshe Rabenu lo mata a él en la guerra. Cuando ellos acaban la guerra y traen el botín de guerra, el Azar explica cómo se puede hacer para que se pueda cacherizar un material que un goy lo usó para comer comida taref, y qué es lo que quedó como base para las alajot de nosotros, que son de Agalat, de Libur. ¿Cómo se hace que si una persona se confundió y puso algo taref en una olla de nosotros, o al revés, o algo de leche en una de carne, etcétera, etcétera, cuál es el proceso de cacherización y cuál es la ley que reglamenta el proceso de cacherización, que según el uso que se le da a esa cosa, digamos, a ese metal, a ese material, es la forma de cacherizar esa cosa. Entonces, ollas que usan con agua, ¿cómo se cacherizan? Con agua caliente. El horno, que es algo que se usa directamente con fuego, ¿cómo se cacheriza un horno? Con fuego. Y hay materiales que son inhabilitados para poder cacherizar. Por ejemplo, la cerámica, ¿sí? La madera, el plástico, algunos tipos. ¿Por qué? Porque el concepto que la Halajá dice para que una persona pueda cacherizar algo es
que según cómo ese material absorbe la comida o lo que sea, es como lo tiene que liberar. Pero hay materiales que nada más absorben y no liberan, no hay forma que liberen. Por ejemplo, la porcelana. La porcelana, que está hecha en base también de barro, el barro es algo de que no se puede cayerizar nunca. Entonces Moshe explica, Eleazar y Moshe explican cuáles son todas estas, ¿cómo se dirá? Métodos de cayerización de utensilios y los cuales no se pueden utilizar, y se distribuye todo ese botín de guerra. El otro tema que habla la parashá de Matote es que ya lo habíamos adelantado la semana pasada, que Reubén, Gad y medio Menashe quieren estar del otro lado del Yardén, donde hoy estaría Jordania, de este lado, que pertenece a Eretz Israel también. Eso también es una tierra de nosotros. De hecho, ahí también habían ciudades de refugio. Sí, las ciudades de refugio ya habían 3 de aquí, 3 de aquí. Y la reacción que tiene en un principio Moshe Rabbeinu es una reacción de enojo, porque dice, ¿cómo tanto sufrimos para llegar acá? Y por lo menos él, que no podía tampoco entrar, y ustedes prefieren quedarse del otro lado. Y ellos le explican, de hecho Rubén explica, que nosotros lo explicamos un poquito, que ellos no quieren tener ninguna situación de que corran un riesgo que a lo mejor algún animal de ellos vaya a pastar en algún campo extraño. Entonces, como los de Rubén tenían muchas vacas, muchas ovejas, tenían un ganado muy fuerte, dijeron, nosotros preferimos quedarnos de este lado, no vaya a ser que alguna vaca, alguna oveja de nosotros se nos escape y se vaya a pastar a campos extraños, entonces nos preferimos quedar de este lado. Gad, el argumento de Gad, que era parecido al de Rubén y al de medio Menashe, pero se enfocó más que Gad quería estar cerca de donde se supone, porque nadie sabe bien dónde es, desapareció Moshe Rabbeinu, es decir, falleció Moshe Rabbeinu. Nadie sabe dónde hoy en día está la tumba de Moshe Rabbeinu. Hashem no quiso especificar bien en dónde. Sabemos que se subió al Ar Nebo, un monte de Nebo, donde ahí vio a toda la tierra de Israel y Hashem habló con él, etcétera, etcétera. Pero dónde Bediuk Moshe falleció, Hashem lo mantiene oculto para que la gente no lo tome a Moshe como una idolatría. Entonces Gad dijo, yo me quiero quedar acá. Quiero estar cerca de Moshe, o cerca de donde suponemos que Moshe Rabbeinu iba a estar. Y en medio de Menashe quedó mitad y mitad, porque la mitad de Menashe sí quería estar en Israel y la otra mitad se quedó fuera de Israel. Muy bien, entonces, básicamente esos son los puntos más importantes. Y después la Torah habla y después viene la parashá de Masé. Masé es Mem Samach Ain Yud, quiere decir estos son los viajes. Y lo que hace la Torah aquí es hacer como un recuento de las 42 travesías, 42 viajes que los judíos tuvieron en el desierto, estas 42 etapas en el cual la Torah las va a ir nombrando. Después Moshe Rabbeinu, la parashá de la semana que viene, va a nombrar algunos lugares de manera no explícita, porque no quiso que los judíos pasen vergüenza qué había pasado en esos lugares, que en varios de los lugares, en 10 de estos lugares, los judíos habían cometido averot. Entonces Moshe fue escribiendo y fue contándole a los judíos qué pasó en cada lugar. ¿Cuál es el motivo que la Torah registra estos lugares? Bueno, hay varios motivos, Jajamín trae varios motivos. El motivo número uno es para que nosotros hoy, que estamos estudiando Torah, sepamos y veamos la grandeza que Hashem hizo tantos milagros al pueblo de Israel, que durante 40 años, estando en el desierto, en un lugar donde no hay pasto, donde no hay comida, donde no hay agua, donde las inclemencias climáticas son muy fuertes, Hashem como chiquió al pueblo de Israel, los tuvo envueltos en 7 nubes de gloria, y les dio de comer, les dio agua, les dio todas las necesidades y no nos abandonó. También es importante ver que en 40 años, 42 viajes, teniendo en cuenta que en varios de los lugares los judíos estuvieron muchos años, entonces no es algo que los judíos tenían que esforzarse tanto, es decir, viajaban, punto, paraban, se quedaban bastante tiempo, punto, paraban y se quedaban bastante tiempo. Básicamente es para mostrarle a los judíos el gesed que Hashem tiene con nosotros. Y el otro punto que la Torah habla en la parashá de Masé es que el pueblo de Israel, cuando iba a entrar a Eretz Israel con Yoshua, ¿cuál era la conducta que tenía que tener el pueblo frente a los goim? No podían ser agresivos, tenían que mandarles cartas a decirles, nosotros vamos a entrar, retírense, por favor, esta tierra es de nosotros, y pactar con ellos para que ellos se puedan ir. De hecho, algunos pueblos del Girgashi sí se fue,
Los Hidim nos tomaron el pelo en la época de Yoshua cuando se disfrazaron y se hicieron pasar de que venían de un lugar lejano, y Yoshua se equivocó y no le preguntó a Hashem, y después cuando Yoshua se dio cuenta dijo, bueno, se van a quedar como aguateros y leñadores en el Mishkan. Pero la mayoría se quedaron porque pensaron de que van a poder pelear contra los Yehudim. Lamentablemente eso fue un gran problema para el pueblo de Israel porque Yoshua no pudo acabar con la conquista de todo Israel, él se muere antes, entonces ahí se quedaron varios goyim que provocaron una situación bastante fea para la historia del pueblo de Israel. Otro punto importante que la Torá habla en esta parashá, que la va a repetir más adelante también, son lo que conocemos en Ibrit como Arem Miklat, ciudades de refugio, en el cual si una persona sin querer fue un desliz que tuvo, mató, no conocía a la otra persona y por accidente la mató, se escapaba a esta ciudad de refugios, habían 3 de aquí y 3 de este lado, y tenía que permanecer ahí hasta que el Cohen Gadol falleciera. Y ahí es lo famoso que seguramente habrán oído, que la mamá del Cohen Gadol le llevaba regalitos a las personas que estaban ahí en esta ciudad para que no recen que el hijo se le muera. Porque si una persona se tiene que quedar en el Id Miklat hasta que el Cohen Gadol se muera, ¿qué suponemos nosotros? Que la gente va a rezar que se muera si se puede escapar. Entonces la mamá del Cohen Gadol les llevaba pastelitos, le compraba cosas para que no reces, para que mi hijo se muera. La Torá después habla sobre lo malo. La Torá también en la parashá de Noah habla sobre lo delicado que es el tema de derramamiento de sangre. No es una cosa, de hecho es una de las 3 averot que es Yarek Beal y Abor, que una persona se tiene que dejar morir si alguien le dice mata a alguien o te muero o te mato a ti. Es una cosa muy, muy delicada. Quien mata a una persona, deliberadamente estamos hablando, es muy duro, así como sabemos nosotros lo que Jajamín dicen, que quien salva, ¿no? Una persona es como si salva a todo el mundo. También el que mata a una persona es como que si destruye todo el mundo. La vida de una persona es lo más sagrado que una persona tiene. Por eso, ¡oh! ¡Qué alegría! ¡Qué lindo! ¡Qué emoción! ¡Vino Vivian! Estamos muy emocionados. Entonces, a Kadosh Baruj Hu le da a la vida, y especialmente a la vida de un Yehudí, un valor muy grande, hasta el punto que nosotros hemos hablado en diferentes ocasiones, que si a una persona le dicen, a una ciudad entera le dicen, entreguen a uno de ustedes o matamos a todos, ¿qué hay que hacer? Dejarse matar, porque dice la Gemara, tu sangre no es de mejor calidad que la... ¿Quién es uno para definir quién es la otra persona, si es mejor que uno o no? Y todas las alajot que implica salvar una vida de una persona, ¿no? Así se puede lejar el Shabbat, se puede profanar Kippur, se puede... No nada más se puede profanar Kippur o Shabbat para salvar la vida de alguien. Se puede profanar Shabbat y Kippur si es que hay duda que en la profanación esa se podría, si yo no estoy seguro, si profanando Shabbat, no sé, si me voy corriendo a algún lugar, a ver si consigo esa medicina o no la consigo. Esa fe, no estoy segura si sí o si no. ¿Se puede subir en coche en Shabbat? ¿Sí? Incluso si hay duda de que esa cosa que yo vaya a hacer sirva o no sirva para salvarle la vida a esa persona. La Torá tiene una estrictez muy, muy fuerte en ese sentido. Hashem también quiere que se haga justicia. Entonces, si una persona ya fue sentenciada a muerte, tiene que cumplir esa sentencia. No puede hacerse loco y no cumplir con lo que tenía que hacer. Y las últimas mitzvot que hablan en el libro de Bamidbar están todas relacionadas con temas de Eretz Israel, cómo tienen que comportarse los Yudim en Eretz Israel, qué tienen que hacer con la boda Zará, etcétera, etcétera. Ok, nosotros vamos a hablar ahora un poquito de un tema que a lo mejor no somos muy conscientes y es un trabajo que tenemos que hacernos nosotros mismos. Cuando hablamos de la última de las mitzvot que Hashem le ordena a Moshe Rabenu, la última mitzvah que Moshe Rabenu tiene que cumplir es ir a hacer la guerra contra Midian. Entonces, Hashem le dice a Moshe, vas a pelear en contra de Midian y después de pelear en contra de Midian, te vas a morir.
Dice el Midrash sobre eso, sobre el pasuk que dice Nakom Nikmat, vengar, vengarás. Dice Rabbi Yehuda, Ilu Ratzah Moshe lichiot kama shanim. Si Moshe hubiera querido vivir más de los años que Hashem le... No, está mal planteado. Si Moshe hubiera querido vivir más, ahí está, Ayahai, él hubiera vivido. ¿Cómo sabemos? Dice el Midrash. Porque Hashem le dijo a Moshe Rabenu, pelea en contra de los Midianim y después te vas a morir. Es decir, ¿qué hizo Hashem? Condicionó la muerte de Moshe a la guerra con Midian. ¿Sí? Hashem así le dijo, pelea en contra de Midian y después te mueres. Moshe. La Torá quiere venir a contarte aquí el Shebach de Moshe Rabenu. Qué grande era Moshe Rabenu, que no dijo, si yo voy a vivir según si mato a la gente de Midian o no, ¿qué hago? Me demoro, pospongo la pelea contra Midian, entonces voy a vivir más tiempo. No, dice el pasuk, Miyad. Luego que Hashem le dijo eso, Moshe Rabenu le dijo al pueblo, Ejeletzu meitchem anashim, tomen de ustedes personas para el ejército de Hashem, veiu al Midian, y vamos a pelear en contra de Midian. Ok, la verdad es de que tiene que haber una explicación un poquito más profunda, porque sabiendo quién era Moshe Rabenu, que el Midrash lo felicita a Moshe, muy bien, hiciste rápido lo que Hashem te dijo que hagas. Siempre Moshe Rabenu hacía rápido lo que Hashem le decía que haga, no es una cosa nueva ahora. Pero lo que llama más la atención es lo que sigue después el Midrash diciendo, Ambrus y Hanam Libraja, dijeron los Jajamim, con Yoshua, en el libro de Yoshua, en el Perek Aleph, en el Pasuk Hei, dice que Hashem iba a estar con Yoshua, que Asheraiti y Moshe Eyeimach. Yo voy a estar contigo de la misma forma que yo estuve con Moshe Rabenu. Es decir, ¿qué entendieron Jajamim? Yo voy a estar contigo como estuve con Moshe. Que si Moshe vivió, ¿cuántos años? Yoshua, ¿cuántos años tenía que haber vivido? 120. Entonces, no pasó eso. Yoshua no vivió 120. Allá Tzarich Yoshua ligiot mea de Esrim Shana, que Moshe Rabenu. Yoshua tenía que haber vivido igual 120 años. ¿Y cuánto vivió Yoshua? 110. No vivió 120. ¿Por qué vivió Yoshua 110? Shebesha, amarlo a Kadosh Baruch Hu le Moshe. ¿Cuánto Hashem le dijo a Moshe Rabenu, ve y pelea en contra de Midian? Iba a depender eso, cuánto tiempo tú vas a vivir, de cuánto tú te tardes en la guerra. ¿Qué hizo Moshe Rabenu? Luego fue, ya a él no le importó nada. Nizdarez se apuró y hizo todas las cosas rápidas, como así dice Moshe en las parashiot, cuando hablamos de Jucat antes y ahora aquí también. Yoshua lo ataque. Yoshua no hizo eso. Que llevale y la Gemins lo siente de Hat Melahim, cuando Yoshua se tuvo que enfrentar a los 31 reyes, Amar, que eso ya era lo último que a él le quedaba. Entonces, dice el Midrash, él pensó, y Mani Orgam, si yo me apuro a matar a estos 31 reyes rápido, ¿qué me va a pasar conmigo? Mi Adanimet, yo me voy a morir luego. ¿Cómo le pasó a quién? A Moshe, mi maestro. Masa, dice el Midrash, ¿qué hizo? Eso, Itjil, Behal, empezó con uno, Umea que es de Milhamtam, y se tardó en la guerra. Como dice el pasuk en Yoshua, en el Perek Yutale, Yamim Rabim hasta Yoshua Etkola Melahim. Se tardó muchos días Yoshua para matar a todos estos reyes. Amado a Kadosh Baruj Hu, le dijo a Kadosh Baruj Hu a Yoshua, ¿de cajacita? ¿Cómo? Así se hace. Si yo te estoy diciendo que lo pelees y después que te mates, que tú te vas a morir, entonces tú dilatas para dilatar tu muerte. Areni me no teja. Yo te voy a achicar los días. Dijo David Amelech sobre el pasuk, Rabot, Machshavot, Belevish. ¿Cómo sigue el pasuk? Pero eso no lo trae el Midrash. El Midrash termina aquí a la mitad. Rabot, Machshavot, Belevish. Muchos son los pensamientos de la persona. Entonces, nosotros tenemos que entender qué es lo que los Jajamim quieren enseñarnos a nosotros aquí. Primero, ¿cuál es la grandeza de Moshe Rabenu que hizo exactamente lo que Hashem hizo?
Segundo, es bastante difícil de entender que Yoshua, siendo Yoshua, el seguidor de Moshe, haya hecho ese manejo manipulador como si fuera que de él depende si va a vivir, cuánto tiempo va a vivir, y si va a dilatar la guerra va a ser menos que va a vivir más tiempo. La verdad es que son cosas que no se entienden como parece el chat que es así. Entonces, vamos a ir al Sfat Emet, que hace mucho no lo usamos el Sfat Emet como un mefaresh. El Sfat Emet es Rabbi Yehuda Lev, uno de los admurim de Gur que falleció en 1890 más o menos, y él tiene una explicación muy, muy bonita sobre este Midrash. Y así dice el Sfat Emet. En el Midrash que recién leímos dice que si hubiera querido Moshe Rabenu vivir más años, entonces él ¿qué hubiera hecho? Hubiera dilatado la pelea de él en contra de los Midianim y así hubiera vivido más años. Y bien, Midrash dice, de aquí vemos, Leagit Shivchosher Moshe Rabenu, aquí vemos que Moshe Rabenu lleva alabanza, ¿no? Aquí tenemos que alabar a Moshe Rabenu, alaba Shalom, que dijo, no, ¿cómo? Si ayer me dio a mí una orden, lo voy a hacer. Vecharich biur, hay que entender esto, ¿qué quiere decir? Que depende de Moshe Rabenu, la edad, depende de uno lo que uno va a vivir, hubiera dependido de Moshe Rabenu cuántos años él iba a vivir. Entonces, hay que entender una cosa que aquí es muy importante. Todas las mitzvot que una persona hace, en todas las mitzvot está. ¿Por qué las personas hacemos esta mitzvah? ¿Por qué la hacemos? El motivo, el leitmotiv que a uno le mueve para hacer esa mitzvah es porque ella te dijo que la haga. Hay mitzvot en el cual la persona no puede ser 100% que es por Hashem, porque se le dificulta más, porque mitzvot, como por ejemplo, que le generan a la persona honor, placer, cosas. Entonces la persona, claro que la hace porque Hashem lo está obligando, pero aparte de eso, la hace a lo mejor porque tiene algo propio, porque tiene, en hebreo se dice una neguía, un toque, algo que le mueve a él para hacer esta mitzvah. En el caso de matar, que es en este caso que estamos hablando de un tema de guerra, la persona tiene que ser muy cuidadosa, porque si Hashem le está obligando a la persona que tiene que matar a otra persona, ¿cuál es el motivo por el cual esa persona debería de matar a la otra persona? Porque le gusta ser sanguinario y ser sangriento, porque le tenía coraje desde antes, o es un motivo 100% como Hashem me dijo que lo tengo que matar, que es lo que hablamos en la parashá de Pinjas. A Pinjas se lo valora tanto porque él quitó todas sus emociones personales para tomar la venganza con este señor Zimbri. No había algo personal de él. Por eso Moshe Rabenu, ¿qué hizo? Se fue para atrás, se quedó congelado, no porque se bloqueó emocionalmente, porque una persona que tuvo todos los retos como Moshe Rabenu los tuvo en esa vida, no, en la vida de él no vemos que sea una persona que una situación emocional lo bloquee. Él dijo, en este caso en particular, que este señor Zimbri está tocando un tema que tiene que ver conmigo, porque yo también me casé con una midianita, aunque las circunstancias eran nada que ver, yo ahorita no quiero opinar porque no vaya a ser que si yo digo sí hay que matarlo a Zimbri, no sea 100% kosher esa decisión, sea porque yo en el fondo, como me avergonzó y me dijo, claro, yo no puedo y tú sí puedes, entonces en ese caso voy a tomar una mala decisión, no quiero reaccionar. En el caso de matar gente, dice el Sfat Emet, podríamos decir, es una cosa parecida también. Entonces, vemos a un Moshe Rabenu que no quiso, él tuvo esa capacidad de desvincularse emocionalmente completamente con la idea de la muerte. Y si bien él sabía que era condicionante la guerra contra Midian para ver cuándo él se iba a morir, él separó eso de él completamente y dijo, yo voy a hacer exactamente lo que Hashem quiere de mí que yo haga. Pero el Sfat Emet va más lejos que esa explicación que el Midrash trajo y dice
Una persona que quiere pelear en nombre de una guerra que se llama una guerra de mitzvah, que lo que nosotros conocemos guerra de mitzvah es conquistar territorio en Israel porque es nuestra tierra. Tzarich liot, para llegar a ese nivel, esa cosa tiene que ser bli shum negia afilu masheu. Tiene que la persona trabajar consigo misma, que no haya ningún toque personal en la voluntad de hacer esta mitzvah. Nada más la voluntad de hacer esta mitzvah, ¿cuál tiene que ser? 100% porque Hashem me dijo que la haga, no porque yo tenga algo personal. De que sheyesh laem masheu negia, y si hay un puntito de negia, que yo le tengo coraje a ese tipo porque me hizo algo, o me da gusto que tenga ese daño porque también me hizo algo, etcétera, etcétera, einam yeholim la'amod bemilchama. No se puede ir a un estado de guerra si hay un motivo personal. Y trae aquí el Sfat Emet, el pasuk que nosotros decimos en Shirat Hayam. ¿Cómo dice ahí el pasuk? Erdof oivai va'asigem, ¿no? Así dijo Paró, ¿no? Amar, Erdof oivai ajalek shalal. Yo los voy a perseguir a mi enemigo, va'asigem, y lo voy a alcanzar. ¿Qué es espiritualmente es esta oración de que lo voy a perseguir y lo voy a alcanzar? Tengo que trabajar conmigo mismo para que yo no sienta cuando yo voy a hacer esta mitzvah de matar a otra persona, tiene que ser 100% por voluntad de Hashem, no por algo, voy a conseguir la voluntad de Hashem. Veí ma'ala eliona Nicola Maalo, dice el Sfat Emet. Cuando una persona logra hacer lo que tiene que hacer, porque así es lo que tiene que hacer, no porque hay un objetivo escondido, subjetivo debajo de esa voluntad, sino lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo 100% porque es la voluntad de Hashem que yo haga esta cosa. ¿Qué? Ahí está. Eso. Bueno, esa es una idea muy hasídica. El Sfat Emet es hasidismo de Gur y el Baal HaTanya es hasidut de Chabad, pero la idea hasídica, la idea bijlal de la Torah, a lo mejor porque en los libros de Hasidut la amplían más, pero eso, ¿cómo dijiste? Vaciar, anularte para... Exactamente. Ese es el punto que el Sfat Emet aquí está diciendo. De Jalila y Haz de Shalom, pensar que Moshe Rabenu podía tener esa duda de decir, bueno, yo como quiero vivir más tiempo, voy a dilatar la guerra contra Midian para que yo pueda vivir más tiempo. Esto lo que quiere decir es, el Midrash lo que quiere decir es, no, wow, Moshe Rabenu, no lo dilataste, hiciste rápido lo que Hashem te pidió. Es obvio que Moshe Rabenu iba a hacer. La felicitación que el Midrash está diciendo a Moshe Rabenu es que a Kavaná, Sheim lo haya goberbo, Nikmat Bnei Israel yoter mikol hayei nafsho, haya memeile boxat negia. Si él no hubiera trabajado consigo mismo, que él necesita ahora vengar la maldad que los midianitas hicieron, y que eso tiene que ser para él más importante que su vida de él misma. Si él tenía acá este planteamiento, o voy a defender el honor de los Yehudim por los midianim, o yo vivo más tiempo. ¿Qué es más importante para mí? Pues es obvio que es más importante para uno la vida de uno, ¿no? Por más que yo quiera mucho a otra persona, es muy importante la vida de uno para ayudar a otra persona, que ayudar a otra persona. Y Moshe Rabenu trabajó con él tanto que para él la función del líder del pueblo de Israel, que es ayudar al pueblo de Israel y tomar venganza por lo que estos midianitas nos hicieron, para él fue más importante que su vida misma, que vivir más tiempo. Ese es el nivel tan grande. Entonces... Y también bueno, yo pienso, Moshe también pensó que si él ya sabía que se iba a morir en el desierto, entonces si él alargaba su vida,
pues también iba a afectar a todo el pueblo, que se tenía que quedar en el desierto y no iba a poder entrar a Israel hasta que se muriera. También, ¿Verdad? También. Puede ser. Es verdad, es muy probable. De allá Meila, y si él hubiera hecho una cosa diferente, allá Boxat Neguía hubiera tenido algo mínimo de lo, porque él igual hubiera ido a pelear, no es que no, a lo mejor hubiera retrasado media hora, 15 minutos, un día, no estamos hablando de años, a lo mejor momentos hubiera habido un poquito de Neguía, de Ana, si en ese momento lo haya ole yafebe y aduane tama. Entonces, esa venganza le hubiera fallado un poquito, le hubiera sido una cosa que le hubiera fallado. ¿Qué pasó con Yoshua entonces? Ubazene Faresh Gamken. Entonces, ahora vamos a explicar también qué es lo que dice el Midrash sobre Yoshua. ¿Cómo leímos el pasuk en Yoshua antes? En Yoshua dice Yamim Rabim asa Yoshua et Amelachim. Es decir, no es que dilató en la guerra, él mamash en la guerra se tuvo que tardar muchos días. Yamim Rabim es muchos días. ¿Qué quiere decir? Técnicamente, él tuvo que pelear el tiempo que tuvo que pelear. No pudo correr más. Vamos a decir, él se tardó más para vivir más años. No, el pasuk abiertamente está diciendo que él se tardó lo que se tenía que haber tardado. Le tardó Yamim Rabim. Le tardó mucho tiempo poder conquistar los territorios que estaban ocupados por 31 reyes. Entonces, ¿por qué le estamos criticando a Yoshua? Yoshua no fue como Moshe. Moshe luego le dijeron haz la guerra y te mueres. A él le dijeron termina de conquistar Israel y te mueres. Él se dilató. No es cierto, dice el Fatemet. El mismo Midrash trae el pasuk que Yoshua se necesitó usar el tiempo que él estuvo usando. ¿Qué quiere decir que es Yamim Rabim? Entonces explica el Fatemet. Upele es algo raro, Lomar, decir que Yoshua hizo una cosa así. Tenemos que entender que Yamim Rabim, que hasta el mismo pasú que dice que era Yamim Rabim, Imken, si es que él necesitó mucho tiempo, lo alaj batel bamilchama. Él no es que se fue a tomar café, peleó con uno, se fue de vacaciones, después peleó con otro. No, el tiempo que él necesitó para pelear es el tiempo que usó. En un momento de guerra no existe dilatar o acortar, es el tiempo que necesitas pelear, no hay una cosa mala. Y el Fatemet va a una parte muy profunda del corazón de la persona, que es Yamim Rabim. ¿Qué quiere decir cuando la Torah dice fueron muchos días? Entonces la explicación lógica es que pasaron muchos días. El Sfat Emet dice, los días son muchos o son pocos según como uno los vaya viendo. Si uno está emocionalmente bien, ¿qué le pasa a los días de uno? Se le pasan rápido. El día dura igual, 24 horas y es lo mismo. El paso del tiempo va siendo según cómo emocionalmente uno está. Cuando uno está triste, parece que no se termina más, ¿no? Esa cosa. Cuando uno está alegre, se le pasa muy rápido. Cuando la Torah está diciendo Yamim Rabim, fueron muchos los días, significa que interiormente en Yoshua no es que dilató la guerra, él estaba asustado, se le hicieron muchos días, él estaba mal anímicamente porque sabía que se iba a morir. Y él no es que dilató la guerra, pero el pensamiento ese de saber, me voy a morir, ¿qué le pasaba a él con eso? No pudo cumplir la mitzvah de matar a los 31 melachim con la misma fluidez o no sé qué palabra decir, prontitud, preparación, como lo hizo el mismo Moshe Rabén. No, porque Hashem, ¿qué le dijo? No, porque Hashem le dijo en un principio, yo voy a estar contigo, Kasheraiti, Moshe y Eima. Entonces el Midrash, ¿qué entiende?
¿qué entiende con eso? Entiende que Yoshua iba a vivir, allá tzarich Yoshua ligiot, mea be'estrim shana que Moshe Rabenu. Así entienden los hajamim. Shebeshah, sheamar lo atadosh baruj hu le Moshe, pelea y te mueres. Y eso fue a los 120. Entonces, así fue. Después con Moshe Rabenu, con Yoshua, que fue, que Shevale y la Gem y Sosim Bejad Melakim, no es que Hashem le dijo, termina de matar a todos y te mueres. Él asumió que si cuando él termine de matar, si Hashem le dijo a él, a ti te va a pasar lo mismo que Moshe, y a Moshe, ¿qué le pasó? Pelea con los midianim y se muere. Él asumió que a él le va a pasar lo mismo. Hashem lo que le dijo es, tú deberías de vivir 120 años igual que Moshe. Él asumió eso. Y no es que él conscientemente dilató la guerra. No fue algo consciente, fue algo inconsciente. Él estaba triste, estaba asustado. Entonces, ¿qué pasó con toda su velocidad, que él podía haber aumentado esa velocidad? Fue veloz, pero no fue tan veloz como Moshe. Entonces, inconscientemente, ¿qué le pasaba? Y a mí le tomaba más tiempo, se tardó más tiempo. Eso fue una cosa que es inconsciente. Allá Boxat Neguía tenía un poquito de así. Shealabe Machshava, ¿cuál fue su inconsciencia? Que él en su pensamiento dijo, mi vida depende de la guerra. Y si mi vida depende de la guerra, no pudo él pelear con agilidad como peleó Moshe Rabenu. Lo allá Yahole y la Ben aquel. No podía pelear fácil. De allá lo Milhamá Beatzmo. Él tenía una guerra interna con él. Yamim Rabim Shel Tza'ar. Él la estaba pasando mal porque él adjudicó que depende de la guerra su vida. Le dio un poder a algo externo, que era la guerra, que maneje la velocidad con la cual él iba a manejar la guerra. Velajem, por eso el Midrash decide utilizar nada más la primera parte del pasuk. Rabot, Machshavot, Velev Ish. Ahí lo paró. Nosotros, como estamos acostumbrados a leer el pasuk, el hombre propone y Dios pone eso, Rabot, Machshavot, Velev Ish. Nosotros, la persona prepara, al final termina haciendo lo que Hashem quiere. El Midrash aquí quiso utilizar este pasuk de Teilim nada más para decir, fíjate qué poderosos son los pensamientos en ti. Bueno, a ver, tú como terapeuta, ¿cuán fuerte es el pensamiento dentro de la dinámica de vida que tiene una persona? Yoshua sintió que cada minuto que hacía una guerra que él estaba pasando, se estaba muriendo, y técnicamente, ¿qué le pasó? Se murió. Es fuertísimo esto, es una cosa muy, muy fuerte que dice Sfat Emet. Sí, imaginemos, a nivel de Yoshua, exacto. Pero durísimo, durísimo, durísimo. Lo más, lo haya acá subjet. Yoshua no picó. Yoshua no picó. Rak Eize Irhur. Él tenía ese pensamiento, esa cosa de pensamiento. Y ese pensamiento fue lo que lo impidió a él. Él no podía pelear con la velocidad que Hashem quiso, perdón. Claro, bueno, es la elección, es en la libre elección de cada uno, exactamente. Ahora, él no fue consciente de eso, porque el dolor fue lo que lo bloqueó a él. Él no fue consciente de eso. De Hashem Itbaraj, Hashem que sabe Bojen Levavot de Klayot. Como dice en el Midrash que Hashem Bojen Klayot, Hashem sí sabe todo lo que pasa dentro de nosotros. Afilu a Machshavot, dice el Fatemet, que Adam Beatzmo y no Margishbaem. Hay cosas que nos pasan adentro que son inconscientes, que nosotros no las sentimos. Gluimem lifnei Hashem Itbaraj, delante de Hashem está todo abierto. Vezeu haya shibjo shel Moshe Rabenu. Esa fue la gran grandeza que tuvo Moshe Rabenu. Él
era un líder, tan líder y tan bueno, que él en automático siempre ponía en prioridad la necesidad del pueblo antes de la necesidad de uno. Pero le salía automático, no necesitaba trabajar tanto con él, lo trabajó antes. Por eso después que dijimos nosotros que la Torá habla de eso, ¿qué le dice Moshe a los soldados que tenían que salir a la guerra? Ejeletu meithem, prepárense. ¿Qué es ejeletu? Ejeletu también quiere decir milashon jalitza. La jalitza es cuando la mujer esa le avienta el zapato. Le jalot es quitar. Quítense de ustedes. Entonces, Pshat, prepárense para salir a la guerra. Dice el Sfat Emet, no. Hay un midrash que dice que los Yudim también sabían esto. Los Yudim también sabían que si hacían la guerra contra Midian, después qué iba a pasar. Entonces, ¿qué querían hacer los Yudim? Claro, no vamos. A ver, pelea tú, Moshe, tú solo vas a ir a la guerra. Tú no necesitas a nosotros de ejército. Nosotros no vamos, porque ellos sabían que en el momento que ganaban, Moshe se moría y no querían que Moshe se muera. Entonces, Moshe no nada más trabajó con él. ¿Qué hizo Moshe con los soldados? Ustedes también sálganse de ahí. Trihim la jalot con negiot mutam le mesirut nefesh. Tienes que deslindarte de toda tu voluntad que quieras para hacer la voluntad de Hashem. Y como dice el pasuk, ¿cómo sigue el pasuk después diciendo? Vaimatrume al fe Israel. Y se entregaron los miles del pueblo de Israel. ¿Y qué contesta Rashi sobre eso? Que Iván se llamó Bemitatosh el Moshe. Cuando ellos vieron que el mismo Moshe Rabenu les está diciendo hay que deslindarse de esa parte de la neguía que tiene la persona, entonces Moshe Rabenu no nada más logró trascender él, sino que le dio la fuerza a los Shevatim para que los Shevatim también se salgan de ese lugar y Vitel Mehem Kola Negiot les quitó a ellos esa fuerza, Benimseru de Al-Korhan. Hicieron algo que ellos en verdad en su naturaleza humana no querían hacer, lograron hacerlo y siguieron Nimshehu Ahar Darkosh en Moshe Rabenu, siguieron el camino de Moshe Rabenu. Entonces, acá vemos la capacidad que las personas tenemos de poder romper esos esquemas que parecen que son muy difíciles de poder romper y se puede. Una persona si trabaja o tiene ese trabajo en su pensamiento puede romper esas estructuras mentales que nos ponemos a nosotros mismos y hacer cosas que parecería que nosotros no las podríamos hacer de manera normal. Existe que sí se pueda. Sí. Bueno, aquí el Sfat Emet se lo da a Moshe Rabenu, que él como líder de Israel tenía esa capacidad de poder hacerlo con las otras personas, pero a lo mejor en nuestro trabajo privado y personal también se puede. Ahora, hay sé que cuentan de una persona que tenía mucho dinero y daba mucha tzedakah, y una vez en un momento dado fue con un rab a como volcar su corazón y le dijo, yo sé que yo doy mucha tzedakah, pero la verdad es que yo no estoy tranquilo conmigo que la tzedakah que yo doy es 100% de Shem Shamayim. Porque la verdad, disfruto del honor que me dan y cuando la gente me para en la calle y me agradece. Y me siento mal porque yo sé que estoy haciendo una mitzvah importante, pero por otro lado, me gusta todo lo que viene alrededor de eso. Y el Rab se quedó callado un ratito y le dijo, pero el pan y la leche sí es verdad. Es decir, es verdad que es todo mentira, todo es un blog, todo lo que la gente te adula y todo eso es mentira. Pero a la jale más el acto que estás haciendo de darse de acá. El pan, ¿estás repartiendo pan? ¿Estás repartiendo leche? ¿La gente la está comiendo? Eso es emet. Es decir, no te sientas tan mal por esa parte, porque al final el acto que estás haciendo es muy valioso. El pan y la leche son de verdad. Sí, obviamente hay que trabajar de hacer todas las cosas 100% de Shem Shamayim, pero si al final algo que está un poquito involucrado con honor o con fama o no sé, con lo que sea, no está 100% correcto, pero a largo plazo es una cosa buena lo que estás haciendo, está muy bien, lo tienes que seguir haciendo, no es que hay que dejar eso.
a nivel de Moshe Rabenu y de Yoshua, eso era una cosa muy, muy importante. Y para terminar, sí quisiera, lo hablamos creo que el año pasado también un poquitito, pero ahora que en esta parashá tenemos, esta semana mamás, estábamos diciendo que esta es la parashá que repite la muerte de Aarón, y la muerte de Aarón es la única en todo el Tanaj que se nombra cuando Aarón murió. Nosotros sabemos otras fechas de muerte de grandes de la Torá, pero porque Jajamim lo dijeron, no hay un pasuk en la Torá. En la Torá dice, en la parashá de esta semana, estos son los viajes que viajaron, etcétera, etcétera, y después dice, ¿dónde está? Baizú, mi Kadesh, Vayahanu, Beoraar, y viajaron de Kadesh y fueron a Oraar. Vayala Aarón a Cohen, el Oraar, y subió Aarón al Oraar, como dijo Hashem, y ahí falleció en el año 40 que los judíos salieron de Mitzrayim, en el 5º mes, en el 1 del mes. El mes de Av es este. Y cae Bediuk este Shabbat leemos en la parashá que este Shabbat es 1 de Av, mamás, es así. Entonces, en el Rambam, en el Guía de los Descarriados, en el Moreh Nevuchim, el Rambam plantea, Elo asipurim asher siper batorá, mucha gente piensa que hay muchas cosas que están escritas en la Torá que son cuentitos en Toelet, que no sirven para nada. A ver, ¿qué me importa qué pasó? Que este le dijo, que el otro le contestó. Y aparentemente parecería que esto, que la Torá está contando, estos 42 viajes que hicieron los Yehudim, en Toelet, no sirven para nada. Pero, en verdad, Zorech Bogadol Meot, dice el Rambam, es una cosa que es muy importante. Porque no nada más como nosotros ya explicamos para decir cuánto Hashem nos quiere a nosotros, sino esto es también para saber los milagros tan grandes que Hashem nos hizo en el desierto, que es verdad, porque hoy a nosotros nos cuentan que bajó pan del Shammai. No sé, si no, viene la Torá y tiene que venir a decirte y recordarte una y otra vez, Kasheriadá Hashem Italá. Hashem sabía en su sabiduría infinita que puede haber alguna situación después de muchos años, Shefshar Lefakpek, que se puede dudar de algunos milagros que Hashem hizo, y que la gente, ¿qué hubiera pasado si la Torá no cuenta estos 42 viajes? Nosotros podríamos decir que los judíos estuvieron 40 años junto a un mar, ¿no? Junto a un río, y ahí se quedaron. ¿Y qué hacían? Comían pescado, pescaban, tomaban agua del río y no había problema. Hashem dijo, no, yo quiero que se sepa que estuvieron en la mitad del desierto, donde de verdad está lleno de cosas peligrosas, y yo los salvé, yo los ayudé, y que eso les dé a los judíos fuerza en un futuro y decir, bueno, si Hashem hizo todo lo que hizo, es porque nos quiere mucho. Entonces Hashem por nosotros también puede seguir haciendo estas cosas, y Hashem nos va a seguir queriendo a nosotros. La relación, en verdad, que a lo mejor podríamos decir, ¿por qué Aarón tuvo el mérito de ser el único que se cuenta cuando falleció? Entonces, podríamos decir, por ejemplo, el Emek Davar, el Netziv Divolojin dice, porque fíjate justo qué día él fallece. Rosh Chodesh, Av. ¿Y qué pasó después en Av? Y él es el representante del Bet HaMikdash. Entonces, a lo mejor lo que la Torá nos quiere decir, dice el Netziv Divolojin, Lelamdenu Sheoto Ajodesh Garam Liot de Satán. Es decir, él desaparece en Av porque ya no hay quien proteja al pueblo de Israel por la destrucción del Bet HaMikdash. Por eso él justo se muere en Rosh Chodesh Av. Puede ser que sí. La verdad es que investigando un poquito hemos visto nosotros de que hay un tema en la religión de conmemorar el día de la muerte de alguien. Es un tema alágico. De hecho, con los familiares de uno, cuando se cumple el año y cada año, hay costumbres que se hacen, se dice el Kadish, se acostumbra a donar, ¿no? Una seudá en el Knis que se digan Berajot Bilui Nishmat de esa persona, porque cada vez que pasa el año, la Neshama se va elevando. Por ejemplo, en el libro de Didea Yamim, que es como un aumento de Melahim y de Bereshit y de todas las cosas, cuando los Hajamim, en Melahim no lo vimos nosotros porque ahí no lo trae,
pero cuando se muere Hizkiyahu, el rey Hizkiyahu, que tenía que haber sido el Mashiach y todo, en Divrei Yamim dice, Bekavod Azulo Bemotó, lo honraron mucho en su muerte. ¿Y qué explica la Gemara? ¿Qué es lo honraron mucho en su muerte? Oshibu Yeshival Tibro. Pusieron Talmidei Jajamim que estudian Torah junto al Kever. Durante todo el primer año que él falleció, pusieron un kolel en su tumba. ¿Para qué? Para que la Torah que la gente estaba estudiando sea como Leilun Nishmat de su Neshama. Y lo mismo la Gemara cuenta sobre una mujer que su esposo había desaparecido. Estaba alguna. Entonces, ella ya no sabía qué hacer, porque ya era mucho tiempo que no se sabía nada de su esposo. Entonces fue con un jajam a decirle lo que pasó. ¿Qué había pasado? Una persona oyó que una vez, en una discusión que tuvo un goy con un yehudí, le dijo el goy al yehudí, le dijo, si no me vas a hacer caso en lo que yo te estoy diciendo, te voy a matar como maté a fulano de tal. ¿Quién era ese fulano de tal? El esposo de esta señora. Entonces, cuando le contaron eso a esta señora, la señora esta fue con los jajamim y dijo, ¿es válida esa expresión que tuvo el goy para decir, si no te mata a ti, te maté al tipo este, para decir, bueno, yo no me puedo casar con otro? Esa oración tiene una validez alágica para saber si yo me puedo casar con otro o no. Entonces, dice la Gemara, que el rab le dijo, la verdad es muy fuerte tu pregunta, yo no sé, ¿qué vamos a hacer? Abayé, que era un jajam muy grande, dijo, espérate que nos reunamos todos los jajamim. En el día del Yortzeit, del jajam, para que Hashem nos ilumine y te pueda dar yo una respuesta. Dice Rashi, ¿por qué le dijo que pase un año? Yom Shemet Bo Adam Gadol, dice Rashi, en el día del aniversario que fallece una persona que es un tzadik, se fija ese día que sea un honor para esta persona, humide Shana de Shana, y año con año, que Shemeguía Otoyom, cuando llega ese día de su aniversario, Mitkatsim Talmidei Jajamim, se reúnen los Jajamim y estudian Torah y van a su Kever, Hashem como que les abre la cabeza, les ilumina y le pudieron dar la respuesta. Es decir, que conmemorar el aniversario de alguien no es tan recordarse de ese alguien, sino es que tengamos que aprender algo de esa persona grande que estamos hablando del aniversario. Y si el único de todos los personajes del Tanaj, el único, la Torá decidió nombrar a Aarón, no es nada más, también es lo que dicen Letzim y Golodin, está bien, porque la fuerza de Aarón se perdió en el mes de Av y se destruyó el Bet HaMikdash en el mes de Av. Tiene que haber otra cosa en la personalidad de Aarón tan fuerte que nosotros tenemos que llevarnos ese aprendizaje para nosotros, que no hay en otra de las personalidades de las otras personas. ¿Qué tenía Aarón tan grande que no tuvo nadie? Que nada más tuvo él. Rodel Salón. Buscar la paz. Buscar la paz al Heshbon, incluso si a él le costaba su Olam Haba. ¿En dónde lo vimos? En el Geta Egel. Cuando fue el Geta Egel, que él trató de dilatar que los judíos no hagan el Geta Egel, ¿él qué podía haber hecho? Lo mismo que hizo el hijo de Miriam. ¿Abandonar Canaán? De ninguna manera. ¿Qué hicieron los judíos cuando Juro reaccionó así? Lo mataron. ¿Qué hizo? ¿Aarón tenía miedo de morirse? No. Aarón dijo, no. Si los judíos iban a matar a un Cohen y a un Naví el mismo día, que Jure era Naví y él era Cohen, ¿qué pasa con el pueblo de Israel? Desaparece. Entonces yo no puedo permitir que el pueblo de Israel desaparezca. Tengo que hacer algo dilatando. Y le costó, ¿qué le costó a Aarón? La entrada a Eretz Israel le costó esto, más que estuvo con Moshe y que Hashem se enojó, que le pegaron, que la verdad que nosotros vimos en la parasha, Aarón no hizo nada. Aarón ni le pegó a la piedra. Aarón acompañó a Moshe. ¿Quién era Aarón? Aarón fue en la historia de la Torá el primer hermano que no nada más no hizo nada en contra de los hermanos. Él levantó a su otro hermano. El primer caso de hermanos peleándose, ¿cuál fue?
cae nieve. Ahí terminó de la patada, uno lo mató al otro. El otro hermano que hubo bronca, ¿quién fue? Ismael con Isaac. Hubo bronca, pero no pasó nada. Después, Esaú con Jacob, casi pasa, tampoco pasa. Los hermanos de Yosef lo venden a Yosef, pero después, ¿qué hacen? Le piden perdón, pero la situación pasó. Después vienen otros hermanos. ¿Quién fue? Moshe y Aarón, que no es que Aarón sintió algo en contra de Moshe. Al contrario, ¿cómo dice la Torá? Berraja, cuando Moshe le dice, yo no quiero, el líder del pueblo, yo no estuve en estos últimos 40 años en Egipto. Estuvo mi hermano. ¿Quién era el líder del pueblo de Israel? Aarón. ¿Cómo voy a venir yo? Porque era un fugitivo. Acuérdense, Moshe era un fugitivo de la justicia de Paró. Vengo y digo, yo soy el nuevo líder, y como, y él que estuvo durante todos estos años, yo no puedo. Moshe dice, yo no lo voy a hacer. Y Hashem, ¿qué le dice? No conoces a tu hermano, nene. Tu hermano no nada más no va a estar enojado, tu hermano va a estar feliz. ¿De qué? De ser el segundo. Es difícil, es muy difícil, y entre hermanos, y más cuando Aarón es el hermano grande, es el mayor. Meile el grande, uno acepta, ¿no? ¿Ustedes que son las grandes en la casa? Bueno, entonces, tus hermanos más chicos te rindan pleitesía, si es que te rinden. A mí no me rinden ni un pepino, pero bueno. Si es que a uno le rinden pleitesía, está bien, se entiende, es el hermano grande. Pero acá no fue así, Moshe era chiquito, y Aarón le tendría pleitesía, Aarón siendo el grande, le tendría pleitesía a Moshe. ¿Qué nivel de amor a la humanidad, de amor a la gente tenía Aarón? Y no nada más eso. Aarón se jugó su Olam Abba, no nada más en el Zetaegel, y no nada más por eso. Aarón se jugó su Olam Abba por la forma que él hacía, que era Edemi Talmidad del Aarón. Hay que ser como los alumnos del Aarón. ¿Qué era Aarón? Oed Shalom, Pedoded Shalom. Y a veces utilizaba métodos no tan legales. ¿Mentira? ¿Se puede mentir? No, no se puede mentir. Pero él, con tal de que una pareja se lleve mejor, o dos amigos que se pelearon, o dos socios, o dos hermanos, ¿él qué hacía? Él decía cosas, movía las cosas. Esa es la mirada de Gesed tan grande que tenía Aarón. En el Teilim, ¿cómo dice? Gesed be'emet nifgashu, tzedek ve'shalom nashaku, ¿no? En la bondad y la verdad entran en conflicto. Gesed be'emet nifgashu. Es verdad, a veces porque uno quiere seguir una verdad, ¿qué pasa? Se confronta con el amor. El amor a veces necesita no ser tan derecho, a veces hay que ser medio chueco para llegar a ese lugar. Dice el Midrash, Gesed de Aarón. Gesed es Aarón. Como dice el Pasuk, le leví amar tu meja beureja leish hasideja. Y Emet, ¿quién era? Moshe. Emet de Moshe, como dice el Pasuk, lo gen abdi Moshe bejol betine eman u. Es decir, estaba Moshe y estaba Aarón. ¿Qué casualidad? Que no hay casualidades. Que la muerte de Aarón la leemos en Rosh Chodesh Av. ¿Qué querrá decirnos Hashem? ¿Qué pasó con el Bet HaMikdash? ¿Por qué? El segundo. Y si nosotros vemos en la Torá que cuando una persona se lleva mal con otra persona merece morirse, ¿hay un inicio de la Torá así? No. Me entiendo que es porque son pecados capitales. Pero ¿por qué? En el segundo Bet HaMikdash, que la gente relativamente era más o menos religiosa, ¿por qué se destruyó? Porque me cae mal, ¿qué te hizo? Nada, me cae mal. Bueno, me cae mal, es muy grave que te caiga mal. ¿No? Sí. No puede haber una situación que otro yudí te caiga mal. Míntete. Búscate a ti una cosa para que te pueda caer bien. No puede ser que te caiga mal. ¿Por qué te cae mal? Por su cara. Bueno, no le mires la cara, no sé. Haz otra cosa, busca qué alternativas tú tienes. Tú eres responsable de tu sentimiento, no eres responsable del sentimiento de otra persona. Creo que lo conté ayer, o sí, no sé qué día conté, que alguna persona me llamó y me dijo que se le hace muy difícil ir a la casa de su suegro.
¿Por qué? Entonces, yo le dije, lo que me dijo una persona muy sabia hace un tiempo, me dijo, tú no eres responsable de lo que hace el otro. Tú eres responsable de ti. Es decir, tú no vas a cambiar al otro. Entonces, piensa en qué cosas tus suegros hacen bien, que te tratan bien cuando vas a tu casa. No sé, no pienses en las cosas que te chocan que hace. Piensa en las cosas que son bonitas que te están pasando, porque tú no vas a cambiar a tu suegro. Eso es un hecho. Entonces, no puedes estar todo el tiempo pensando de que vas a cambiar al otro, entonces tú vas a estar bien, porque para que tú puedas estar bien tienes que trabajar contigo. En la relación, en la fuerza que Hashem le da a todas las que son mitzvot en Adam la Javero, todo lo que tiene que ver en relaciones interpersonales, Hashem le da tanta fuerza a eso, no nada más en el sentido de lo importante que es, sino incluso en el premio que Hashem le da. No sé si se acuerdan que hace mucho lo habíamos comentado, que pasó, es una serie allá, está documentado, está en Hidabrut, en la página de Hidabrut cuentan ahí, que había una farmacia en Kiryat Gat, creo que era, en una colonia que hay en Israel, cerca de Tel Aviv, que ¿cómo era hace 30, 40 años? Todas las cosas eran en chiquitito, entonces no había farmacias en los super, y mucho menos en un poblado en Israel. La farmacia era ahí, la farmacia, el lugar chiquitito. Y entra en la farmacia una mujer, que la farmacéutica, la dueña de la farmacia la vio que estaba como muy alterada. Entonces, le dijeron, ¿te podemos ayudar en algo? Y la señora, pum, se puso a llorar. Entonces la meten adentro, en la farmacia, el esposo y el dueño de la tienda con su esposa. Y le dice, cuéntanos, a lo mejor te podemos ayudar en algo. Que sí, que no les quiere contar, que le da vergüenza, que quiere abortar. Que ahora está embarazada, es un embarazo que ella no quiere tener, ese embarazo, y que quiere abortar. Y ellos la empezaron a convencer, la cocoguachearon de que no aborte. Muchas gracias por su consejo, se secó las lágrimas y se fue. Ya no supieron nunca más de eso. Pasaron 20, 22 años y esta dueña de la farmacia, espérenme que aquí lo apunté, como es el cuento este. Se encuentra, ya se habían olvidado de este mate, es decir, ninguna de las dos se volvió a reconocer. Entra esta señora otra vez a la farmacia a comprar otra cosa y le dice, siente que la dueña de la farmacia está como muy nerviosa, que ya quiere cerrar la tienda. Le dice, ¿por qué estás tan apurada? ¿Qué son las 3, 4 de la tarde? Dice, no, porque hoy mi hijo recibe un premio de que le van a dar una medalla de honor en el ejército porque él hizo un maasé muy, muy grande, muy importante. Entonces le dice, ¿le van a dar una medalla de qué? Entonces le dice, porque vino un árabe y acuchilló a otro soldado y mi hijo le salvó la vida. Entonces la tipa se queda y le dice, tu hijo le salvó la vida a este, es mi hijo al que le salvó la vida. Entonces, creo que yo lo conté, me parece, una vez. Dice, tú me salvaste y luego tu hijo salvó a mi hijo. Es decir, en los que son cosas que son Ben Adam la Javero, Hashem, en mitzvot que son Ben Adam la Makom, como es algo espiritual, el pago a veces uno no lo logra ver en este mundo, lo ve en el Olam Haba de uno, pero en cambio cuando es cosas que son físicas, como el Rab, ¿no? Le dijo, el pan es verdad, la leche es verdad, es un acto de que estás salvando una vida humana, el pago es automático, efectivo. Arona Cohen nos quiere enseñar a nosotros que tenemos que aprender a quitarnos esa sinat hinam, este me cae mal, el otro es así, porque eso es lo que va a reivindicar el Bet HaMikdash. La mitzvah de manera más profunda es así como una persona no se siente que a uno que yo me debo a mí. Soy yo, no hay deberme a mí. Eina perushe y no yo de ajobotar. No es que yo no sé todo lo mal que estoy haciendo. Sí sé que hago cosas malas y sé y reconozco mis defectos.
La persona puede lirot de leavina mukot. Una persona sí se puede, una persona que tiene una autoestima normal, sí se puede ver en el espejo y decir, esto hago mal, esto hago mal, esto hago mal, esto hago mal, tengo cosas que hago mal. Y después, ¿qué hacemos con eso? Seguimos tratar de ser mejores personas, pero no por eso nos odiamos a nosotros mismos por todos los defectos que nosotros tenemos, ¿verdad? Lo mismo porque, dice el Derech Mitzvoteja, ¿por qué? Baruch Hashem. Porque nos queremos mucho a nosotros mismos, Baruch Hashem. Y al concha, lo vimos en Mishneh, el amor tapa todos los defectos. Tenemos que tratar de ver a la otra persona, al otro Yehudi, como un pedacito de Hashem, que también se nuble nuestra visión y que podamos ver en él las cosas buenas que hizo. Hasta que podamos con ese amor tapar los defectos que la otra persona tiene y poder quererlo y aceptarlo como la otra persona es. Trata de hacerse, Niske. Bye, Shabbat Shalom. Gracias, Mora.